La palabra del Señor se lee así: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias sois salvos. Siéntense, hermanos. Vamos a leer otra vez este versículo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Qué amor tan grande de Dios Padre hacia nosotros, que aun siendo nosotros y seguimos siendo pecadores todavía, el Señor vino a nuestras vidas, dándonos a nosotros la oportunidad de conocer su palabra, de revelarse a nuestras vidas. Porque si nosotros nos ponemos a hacer memoria, hermanos, desde que estabas joven, desde que estabas chico, hasta antes que tú conocieras del Señor, cuántas barbaridades no hiciste y no hicimos cada uno de nosotros. Mas sin en cambio el pago era y sigue siendo la muerte. Pero por su gran amor, dice su palabra, nos salvó. Por gracia somos salvos. La gracia recibida por nuestro Señor hacia nosotros es una gracia que no merecemos, ni vamos a merecer nunca, hermano. Por eso es que debemos nosotros estar humildes y reconocer que del lodo el Señor nos sacó. Que cuando nuestras acciones merecían muerte, infierno total, el Señor vino a rescatarnos y darnos a nosotros, a cada uno de nosotros, esa gran oportunidad de salvación. Porque la voluntad del Señor y de Dios siempre ha sido es que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Ahora mucha gente o nosotros mismos podemos pensar, ¿de qué tengo que arrepentirme? Si yo no mato a nadie, no robo. Bueno, hay tantas cosas en las cuales debemos arrepentirnos, porque pecamos con nuestra mente, pecamos con nuestros ojos. ¿Y sabes con lo que más pecamos? Es con el corazón. Porque del corazón vienen los adulterios, vienen los enojos, vienen los odios, vienen los rencores, vienen todas esas cosas que contaminan al hombre. Por eso es que todos los días la misericordia del Señor se renuevan cada mañana. Y debemos nosotros de saber que si hemos pecado 10 veces y persistimos pecando, el que no estemos muertos es por la misericordia. ¿Qué significa? Compasión de Dios hacia nuestras vidas. Se compadece de nosotros, que si Él quisiera, ya nos hubiera mandado un rayo, nos hubiera destruido, y merecido lo tuviéramos, hermano, porque la paga del pecado es muerte, muerte espiritual y muerte corporal, y por la eternidad muerte, que es el lago de fuego. Pero por eso Jesús vino a la tierra, y debemos nosotros de recordar todos los días que si, por ejemplo, nosotros merecíamos la cárcel por esas acciones, Jesús vino a darnos a nosotros vida eterna. Tuvo compasión de nosotros, que andábamos errantes, muchos en el alcohol, otros en las drogas, otros en las fornicaciones, otros en los adulterios, otros en los chismes, otros en los odios, otros han matado a otras personas.
Mas sin en cambio, como dice su palabra, que Él no tiene recuerdo de todos esos pecados y nosotros pedimos perdón, que dice que pone hasta lo más profundo del mar nuestras iniquidades. Y Dios no es como nosotros. Nuestro Señor se olvida de los pecados que hemos hecho en el pasado, porque por la sangre del Cordero son limpios totalmente. Y nosotros perdonamos, pero luego nos acordamos por nuestra maldad y nuestra naturaleza pecaminosa que tenemos. Dios ha sido grande y misericordioso, por eso aquí dice, por su gran amor con que nos ha amado, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ahora, ¿cuántas veces nos ha salvado el Señor desde chicos, desde jóvenes, desde grandes ahorita? En este caminar, yo no sé cuántos años tengas conociendo del Señor. ¿Cuántas veces tu hijo se ha enfermado? Tu hermano se ha enfermado. Mas la misericordia de Dios ha sido tan grande que hemos clamado y el Señor nos ha ayudado. Porque Él hace como Él quiere. Él da la vida y Él la quita. Él sana a quien quiere. El cuerpo que nosotros tenemos es prestado. Y el Señor nos va a pedir un día este cuerpo. Pero lo que sí nos pertenece es esta alma, que un día Él quiere darle la vida eterna para que estemos nosotros juntamente con Él para la eternidad. Pero no va a ser fácil entrar, hermanos, porque a Cristo le preguntaron y Jesús contestó: esforzaos por la puerta estrecha, porque ancha es el camino que muchos optan por entrar. Aun estando en Cristo podemos nosotros entrar por esa puerta ancha. Por eso es que todos los días debemos nosotros recordar las misericordias de Dios, para no irnos por esa puerta. Porque si le damos nosotros un pedacito de la puerta abierta, ahí vamos metiéndonos poco a poco. Y nos vamos a conformar a este mundo pecador. Y al rato vamos a hacer que el pecado tan normal, y es lo que Dios no quiere. El Señor busca que nosotros trabajemos en santificación nuestra salvación, que valoremos absolutamente todo lo que Dios ha hecho por nosotros, porque ha hecho grandes cosas en nuestra vida. Hasta ahorita ha tenido compasión de nosotros, porque sabe que si ahorita morimos, ahorita en este mismo momento, tal vez muchos de nosotros no entráramos al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque todavía hay manchas en nuestros vestidos. Todavía no hemos sabido perdonar. Tal vez no hemos sabido ayudar. Todavía no hemos sabido poner en práctica lo que el Señor nos ha dicho a nosotros en su palabra. Por eso es que las misericordias del Señor se renuevan todos los días. Dice la palabra del Señor en el Salmo 103, versículo 8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Las misericordias del Señor han sido hasta el día de ahora. Por eso es que el Señor quiere que nos recordemos, que no nos olvidemos de dónde el Señor nos ha sacado. ¿Cuántas veces el Señor nos ha perdonado? ¿Cuántas veces el Señor ha sido tolerante con nuestras vidas? Porque al que muchos les fue dado, más se le demandará. Nosotros tenemos una Biblia. Nosotros, por la gracia de Dios y misericordia,
que tenemos la sana doctrina. Por eso es que el Señor nos va a demandar más a nosotros si no cambiamos esta vida pecaminosa que todavía tendemos a irnos. Ese pecado en la mente, esa lujuria en los ojos, ese corazón endurecido, esa altivez, esa arrogancia. Todos esos pecados muchas veces no se ven. Tal vez como hijos de Dios hemos cambiado pecados que cuando llegó el Señor nos encontró tomando, a otros drogándose. Pero no son todos los pecados que son. Los pecados internos son los que debemos nosotros apuntar con un dedo y tomar con seriedad, que esa es una gran mancha en las vestiduras que Dios nos ha dado. Porque el Señor nos dio soluciones en la palabra del Señor. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo, porque no sea que todo el cuerpo sea echado al infierno. Porque ese ojo puede que te lleve a pecar. También dijo que si tu mano te hace pecar, que te la cortes. Pero está hablando espiritualmente, que hagas algo de la situación. Dice el Señor que todos los que creyamos echaremos fuera demonios, que nos da el Señor a nosotros potestad de hollar serpientes y escorpiones, y nada nos dañará, porque es más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y no podemos nosotros ponernos en una comodidad y decir, ¿estamos bien? A veces como que queremos olvidarnos que estamos bien. Leo la Biblia, me pongo a orar, pero no es suficiente, hermanos, porque hay pecados ocultos dentro del corazón. Y necesitamos sentarnos y decir al Espíritu Santo, escudriña lo más profundo y revélame, enséñame, y siéntate y escribe lo que tú tienes, para que puedas comenzar a trabajar en ese pecado. Porque grande y misericordioso ha sido el Señor hasta el día de ahora. Como dice aquí, lento para la ira y grande en misericordia. Y en el 11 dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, ha engrandecido su misericordia sobre los que le temen. Cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar nuestras rebeliones. Que no se nos olvide tantas cosas, tantas situaciones que el Señor ha hecho en nuestras vidas. El Señor ha venido en el tiempo perfecto. Que el Señor nos ha sanado. El Señor nos ha hecho libres de vicios. El Señor nos quitó las cadenas de opresión. Nos dio un corazón nuevo, como dice, y abran ahí en Ezequiel 36. Es en el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel 36, versículo 25. ¿Quién somos nosotros para haber recibido tanta misericordia de Dios? Nosotros nos preguntamos, ¿quién somos? Porque no somos nada. No merecíamos que el Hijo de Dios viniera a dar su vida por nosotros. No somos nada ni éramos nadie para que el Señor hubiera venido a nuestras vidas en su misericordia y en su compasión. Que cuando el Señor nos salvó, nos dio una promesa que en el Antiguo Testamento había prometido para todos aquellos que como tú y como yo hemos sido salvos, hemos recibido un corazón nuevo. Dice aquí, Ezequiel 36, 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpios de todas vuestras inmundicias. ¿Por qué? Porque nuestros pecados son redimidos
con la sangre del Cordero. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¡Qué promesa tan bonita! Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de nosotros. Y quitaré de vosotros, de vuestra carne, el corazón de piedra. Paremos aquí. Medita, hermano, hermana, ¿cómo estaba tu corazón cuando llegaste al Señor? No teníamos compasión, duros de corazón. Y el Señor cambió este corazón por uno de carne. ¿Quién somos para decir que merecíamos tanta misericordia? Pero otra vez, hermanos, la voluntad del Señor es que llegáramos al conocimiento de la verdad. Que aún el Señor, viendo nuestras limitaciones, el Señor se revela todos los días hacia nuestra vida. Y este corazón fue cambiado y puso el corazón de carne. Y en el 27 dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. El Espíritu de Dios mora en nosotros. ¿Quién somos nosotros para recibir tanta gracia y misericordia y el favor de Dios? Y por gracia hemos sido salvados. El corazón de Dios, el Espíritu de Dios, el que nos habla a nuestro oído, el que nos consuela, el que nos ha ayudado hasta ahorita a caminar este camino largo, el que ha cambiado esta manera pecaminosa de vivir. Fíjate para qué nos dio el Espíritu. Para que andes en mis estatutos y guardes mis preceptos y los pongas por obra. Por eso es que solo en Cristo somos nuevas criaturas. Solo en Cristo somos nosotros transformados. Porque si nosotros miramos ahorita el mundo, jamás una persona que no conoce de Dios va a poder ser transformada. Vive en la dureza de su corazón. Porque lo único que hay es maldad. Y si nosotros todavía hay pecado en nosotros que conocemos del Señor, ¿te puedes imaginar cómo está el mundo? Así andábamos un día como ellos. Mas la misericordia del Señor fue tan grande, esa compasión que tuvo por nosotros, que cuando muchas veces estuvimos borrachos, otros drogados, otros adulterando, fornicando, no llegó la muerte. La ira de Dios estaba, pero la misericordia del Señor se detuvo a que el fuego del infierno no viniera en ese momento. ¿Por qué? Porque Él buscaba la salvación en nuestras almas y que un día reconociéramos su bondad, su misericordia, porque hasta el día de ahora el Señor nos ha ayudado. Que no seamos ingratos, que no nos olvidemos de tanta bondad que Dios hace en nuestras vidas. Hemos tenido comida, hemos tenido un techo, hemos tenido absolutamente todo hasta el día de ahora, porque del Señor provienen todas las cosas. Pero la palabra del Señor dice, yo tendré misericordia del que yo quiera tener. Me compadeceré del que yo quiera compadecerme. Por eso es que no debemos nosotros agarrarnos nomás de esa misericordia y olvidarnos. Porque nadie sabe hasta dónde llega la misericordia en cada uno de nosotros. Y es ahí donde la ira de Dios se puede extender sobre los hijos de desobediencia.
Mira, hasta el mundo sabe, no sé si has oído en gente, hasta el mundo sabe, es que Dios es misericordioso y lleno de amor. Y por eso es que hacen lo que quieren. Se burlan del Señor, viviendo en una vida pecaminosa, añadiendo pecado tras pecado, tomándose de la mano y de la misericordia de Dios, pensando que hoy yo voy a tener tiempo para arrepentirme. Pero otra vez, del Señor nadie se burla, porque su misericordia es diferente para cada uno de nosotros. El que nosotros nos hayamos escapado muchas veces no quiere decir que siempre el Señor va a tener esa misma misericordia, porque nosotros conocemos en verdad su palabra, y lo que el Señor busca en nosotros, producir conciencia, que no vivamos como Israel, con esa ingratitud de que de Dios se olvidaron. Que si el Señor nos puso un corazón diferente y que nos salvó por gracia y que por amor a su nombre ha sido paciente con todos nosotros, eso es algo inmerecido. Porque muchos se olvidan de nuestro Señor. ¿Sabes cómo es olvidarse? Cuando hacemos pecado voluntario, nos olvidamos de su misericordia y caemos en ese orgullo y decir, a mí no me va a pasar nada, porque el Señor está conmigo. Sí, el Señor está con nosotros. Pero cuando pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio de hervor que ha de devorar a los adversarios. Eso está escrito en la palabra, hermanos. Por eso dice, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Recordémonos nosotros tantas historias y pasajes en la palabra del Señor. Vino un diluvio cuando se acabó la paciencia de Dios. Vino fuego y azufre cuando se acabó la paciencia del Señor y se olvidaron de su misericordia. Porque el pecado es algo aberrante ante los ojos del Señor. Por eso es que quiere Él que nos acordemos de su misericordia y que no nos olvidemos y que sirva como ejemplo que el Señor es paciente, compasivo, lleno de amor. Pero hay un día donde se acaba y hay una línea en la cual nosotros podemos cruzar. Y es ahí donde dice, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo, porque Dios es celoso, fuego consumidor. Para conocer al Señor debemos conocer la característica. Por eso es importante escudriñar las Escrituras, porque nos dice el carácter del Señor. Pero el que nosotros nos gusta oír es el amor y compasivo. Pero el Señor se molesta, y más cuando conocemos cuál es su voluntad. El Señor se molesta cuando nosotros nos hacemos de oídos sordos y ojos ciegos a la voz del Señor, porque a veces nos tomamos de esa misericordia tan grande y de ese amor y de la compasión del Señor. Pero ha habido casos en la Biblia en los cuales el Señor actuó personalmente y cortó la vida de muchos. Recordemos en el libro de Hechos, Ananías y Zafira, por el pecado de la avaricia, le trajo otro pecado que fue la mentira, y quisieron engañar a Dios, y el Señor les quitó la vida a un matrimonio, porque de Dios nadie se burla. Ahora en Hechos capítulo 12 estaba el rey Herodes, por cuanto no le dio la gloria a Dios,
Dice que le quitó la vida comido de gusanos. Esto, hermano, no te lo cuento para asustarte o para cansarte, sino para que veamos que con la misericordia del Señor no se juega. Porque Dios es santo, Dios es perfecto, Dios es paciente. Pero Él quiere producir en nosotros ese arrepentimiento verdadero, que todavía hay tiempo para nosotros de cambiar esa vida pecaminosa que todavía tenemos. Todavía nos enojamos, todavía gritamos, todavía hay pecado aberrante delante de los ojos de nuestro Creador. Y debemos tomar con seriedad, porque la vida no la tenemos comprada. Y Él quiere que sepamos que su misericordia se ha extendido hasta el día de ahora y ha sido paciente con nosotros, porque Él quiere que en aquel día las puertas del cielo estén abiertas y podamos entrar con nuestro Señor, así como Esteban cuando lo estaban apedreando. Veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado en el trono. Estaba el cielo abierto para recibirlo. Pero sin santidad nadie verá al Señor. La santidad que el Señor nos manda en la Biblia es que nos apartemos de tanta inmundicia y ese pecado que tanto al Señor le desagrada. Tú te puedes imaginar que como hemos recibido, como dijo aquí en su palabra en Ezequiel capítulo 36, que nos puso a nosotros su Espíritu, ¿te puedes imaginar lo que el Espíritu Santo siente en este cuerpo pecador? Yo le decía a mis niños, porque todos los días tenemos estudio bíblico, pero les digo, por eso es tan importante quitar el pecado dentro de nosotros, porque el Espíritu Santo es santo. Y te puedes imaginar en esta podredumbre de cuerpo en la cual vive. Es como metiendo la mano en una carne llena de gusanos, porque así es el pecado aberrante delante de Dios. ¿Te puedes imaginar ese sentimiento como humanos tocando esa carne podrida? Así se siente el Espíritu del Señor cuando nosotros lo contristamos, cuando lo ponemos triste y pecamos voluntariamente, cuando sabemos que nosotros no debemos de pecar, porque el Señor nos advierte todos los días con esa voz que nos dice: cambia tu manera pecaminosa porque a mí no me agrada. Y el Espíritu Santo se entristece porque arrogantemente caminamos como si no oímos. Ay, nada pasa, porque no nos ha pasado por la misericordia y la compasión del Señor. Por eso es que a nosotros más nos demandará nuestro Señor si no cambiamos absolutamente todo nuestro carácter. Pero a veces como que queremos dejarle al Señor: mira, hazlo tú. No, la Biblia dice en el libro de Josué: esfuérzate y sé valiente. A nosotros nos corresponde tomar la armadura de Dios para estar peleando. Pero si no oramos, no leemos la Biblia, y lo único en el teléfono, lo único en la televisión, lo único en el ambiente pecaminoso en el cual vivimos, y dejamos que la flojera nos abunde, ¿cómo podemos recibir esa fuerza que Dios quiere darnos a nosotros? Porque nuestras armas son armas que Dios nos ha dado a todos nosotros, porque el Señor nos ha hecho vencedores. Señor no nos trajo aquí para ser derrotados, sino somos guerreros para Dios.
pero nosotros debemos ser transformados para dar un buen testimonio a todos aquellos que caminan en tinieblas. Así como un día nosotros anduvimos en tinieblas, el Señor quiere tener misericordia de toda aquella gente que vive como nosotros, tú y yo vivimos. Pero ¿qué testimonio estamos dando? Porque se nos olvida la misericordia y compasión de Dios viviendo una vida pecadora. Pecando con estos ojos, pecando con esta lengua, pecando con este duro corazón. Y olvidándonos de la misericordia y la gracia que hemos recibido y el perdón que el Señor nos ha dado por medio de Jesucristo. Por eso es que debemos nosotros de cambiar. Debemos de aprovechar todos los días, porque las misericordias del Señor se renuevan cada mañana. Y no decir, mañana me voy a arrepentir, ahora me voy a tomar la última cerveza. Ahora voy a ir acá a hacer esto y ya mañana comienzo. No, porque los ojos de Dios escudriñan los caminos de los hombres. Y Él conoce las intenciones de este malvado corazón. Que si el Señor tuviera ahorita un cuchillo y nos abriera espiritualmente, hermano, sacara gusanos dentro de nosotros todavía. Por eso es que el Señor sabía que por nuestras propias fuerzas nunca vamos a poder y nunca podremos. Por eso es que el Espíritu de gracia nos habla todos los días. ¡Cambia! Ya tienes 5 años, ya tienes 1 año, ya tienes 10 años y sigues con las mismas andadas. ¿Qué cuentas le vamos a dar al Señor? Si está establecido a los hombres morir una sola vez y va a venir un juicio y va a decir el Señor, yo tuve compasión de ti. Yo tuve misericordia de ti. En ese choque te salvé. En esa enfermedad te levanté. Cuando lloraste yo te escuché. Te ayudé cuando, es más, ni vistes que yo estaba ahí contigo. Porque la misericordia del Señor no quiere cortarnos la vida. Él sabe que nosotros necesitamos el tiempo en esta tierra, en este cuerpo, para ser transformados. Porque son pocos los que se van a salvar. Porque Dios es santo, Dios es perfecto. El Señor no anda como nosotros andamos. A Moisés le dijo, quítate las sandalias, porque en la tierra donde estaba era tierra santa espiritualmente. No podía tocar ese piso, porque nadie puede tocar a nuestro Dios con pecado. Ahora no nos fijemos en la otra persona. La salvación es personal. Aquí es cada quien. De verdad, si queremos entrar al reino de los cielos, todos queremos, el mundo quiere, pero no quiere dejar esa vida pecaminosa. Tristemente, ni el cristiano ni el pueblo de Dios muchas veces quiere cambiar esas actitudes. Debemos nosotros darle gracias al Señor por su misericordia. Porque mira, el que nosotros estemos aquí no es fácil oír, hermanos. Pero es el amor de Dios para nuestras vidas. Porque ¿sabes qué? Muchos están sentados ahorita teniendo servicio en unas iglesias donde no se les está hablando la verdad que Dios nos habla a nosotros. La santificación, que es lo que Dios quiere en nosotros. Sino que les livianan el pecado y decir, no, está bien, Señor te ama tal cual como eres. No nos ama tal cual como somos. Nos trajo a su presencia porque no le gustaba como éramos. Se supone que debemos de ser diferentes hacia el mundo. Pero ve dónde se ha ido el evangelio. A una mentira. Pero Jesús dijo que en los últimos tiempos iban a venir falsos cristos.
Por eso es que debemos nosotros darle gracias al Señor, hermanos, porque aquí se predica la pura verdad, la sana doctrina, la santificación del alma, del cuerpo y del espíritu. Y hasta el día que el Señor nos cierre estos ojos a todos los que predicamos, hermanos, no nos vamos a cansar de decirles que debes de arrepentirte, que debes de cambiar tu vida. Por eso es que el pastor siempre nos habla, el hermano nos habla, la hermana nos habla de que debemos nosotros arrepentirnos y recordarnos de esa gracia, de esa misericordia, de esa compasión que Dios ha tenido con nosotros y no desaprovechar el momento que nos da Dios todos los días. Porque el regalo de la vida es la gracia de Dios. Para que nosotros nos limpiemos de toda mente, de toda boca y de este sucio corazón, hermanos. Para eso es la palabra del Señor. Esa es la realidad en la cual nosotros vivimos. Tendemos como seres humanos a olvidarnos de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Por eso el Señor le dijo a Israel en Isaías 17:10. Isaías 17:10. Porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio. Por tanto, sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmientos extraños. Y en Deuteronomio 32, versículo 18, de la roca que te creó te olvidaste. Te has olvidado de tu Dios, de tu Creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Se aira nuestro Dios cuando lo menospreciamos. ¿Cómo podemos menospreciarlo? Cuando rechazamos las advertencias, la corrección de Dios. Cuando no queremos hacerle caso al Espíritu que nos habla constantemente, todos los días en nuestra voz. Y el Señor dijo: esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles, porque no se acordaron de su salvación. En ese pecado podemos caer, hermanos. Olvidarnos de la salvación, de la misericordia, de la compasión que Dios ha tenido en nosotros. Que nosotros no creas que hemos merecido hasta el día de ahora estar aquí oyendo palabra de Dios. Porque como le dijo, y abran ahí en Deuteronomio 7, capítulo 7, versículo 6. Le dijo el Señor: porque tú eres un pueblo santo. Así le dijo a Israel y nos dice a nosotros: para Jehová tu Dios te escogió para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Ves cómo el Señor nos escogió? No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová. O sea, que no merecíamos esa gracia recibida por el Señor. Pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó, o sea, tuvo misericordia y compasión, quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre. O sea que el Señor nos sacó de la vida pecaminosa, de la mano del faraón. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel.
misericordioso y compasivo, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Así es nuestro Señor, que Él guarda su misericordia para todos aquellos que están esforzándose a trabajar en su santificación. Aquellos que están tratando de obedecer los mandamientos del Señor. Sabemos que no hay perfección en nosotros, hermanos, eso lo sabemos. Pero está el ayudador dentro de nosotros. Por eso es que el Señor dice que Él va a tener misericordia de los que guardan sus mandamientos. Por eso es que el Señor nos llama a un arrepentimiento verdadero todos los días. Y que no se nos olvide, hermanos, las misericordias, la compasión que Dios ha tenido hacia nuestras vidas. Que tú recuerdes que una vida fue dada por nosotros, por ti y por mí, para que tú y yo estemos sentados aquí. La vida que dio Jesucristo en la cruz. Fue crucificado y muerto. Fue golpeado, despreciado y escupido. Solamente para que nosotros tengamos la oportunidad de arrepentimiento. Por eso el Señor nos dice en su palabra: convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo, dice el Señor en Joel 2:13. Que nos convirtamos a Él, que nos arrepintamos hacia Él, porque el corazón contrito y humillado jamás despreciará a nuestro Señor, porque el arrepentimiento es ahora. El día de mañana nadie lo tiene garantizado, porque dice el Señor en 2 de Crónicas capítulo 7 versículo 13 al 21: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de mis malos caminos, entonces, ya que hagas todo eso, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora, dice el Señor, estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Que no se te olvide, hermanos, que el Señor busca que nos arrepintamos todos los días, que de verdad pongamos con seriedad el camino que Dios nos ha dado, porque no ha sido poca cosa recibir la salvación por parte de Dios hacia nuestras vidas, de que tenemos el ticket de la oportunidad de que un día podamos entrar al reino de los cielos, y que se nos ha dado de ser llamados hijos de Dios. Levántense, hermanos, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor, porque Dios ha sido bueno con nosotros, hermanos. El Señor ha sido paciente con nosotros. El Señor ha sido grande y misericordioso con nosotros, hermanos, porque todavía estamos aquí, hermanos, y Él busca a nosotros un cambio, porque Él nos ha amado antes, desde la fundación del mundo. El Señor tenía un nombre que fue el nombre que nos dio a nosotros. Tenía el día establecido para que nosotros naciéramos, el día perfecto para que nosotros lo conociéramos, porque ha sido la gran voluntad de nuestro Creador haber recibido la gracia y la misericordia de Dios, hermanos.
Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu palabra, Padre. Gracias, Padre Santo, por la vida. Gracias por tu misericordia, Padre, y gracias por tu palabra, Señor. Haznos, Señor, hacedores de tu palabra y no tan solo oidores, Señor. Nos arrepentimos, Señor, con un corazón contrito y humillado, Padre, reconociendo que te hemos fallado, Señor, muchas veces. Pero sabemos, Señor, que tu misericordia, Padre, ha sido grande, Señor. Perdónanos y cámbianos, Padre Santo, porque hemos fallado, Señor. Estamos aquí, Señor, reunidos, Padre, dándote las gracias por la salvación, dándote las gracias por la misericordia y dándote las gracias por tu amor infinito, Padre. En el nombre de Jesucristo, y todos decimos, amén, amén. Hola, Dios te bendiga. Muchas gracias, hermano y hermana, por haber entrado al video. Yo te pido que te suscribas y que compartas este video para que pueda llegar la palabra de Dios hasta los confines de la tierra y que puedas meterte a mi canal porque voy a estar subiendo videos. Dios te bendiga.